Gracias a Dios que nos encontramos otra vez juntos. Queremos aprovechar la oportunidad hoy para cambiar un poco el menú. Queremos compartir con ustedes el día de hoy sobre el tema la sincronía de Dios. Entonces, antes de iniciar a nuestro estudio, a través de introducirnos en las aguas del río del Señor y de su Espíritu, lo conveniente es que oremos al Señor y le pidamos que Él nos alimente y nos derrame de su bendición. Señor, Padre de los cielos, te damos gracias por estar aquí reunidos nuevamente para escuchar tu palabra, para estudiarla. Señor, para que tu palabra cambie nuestra forma de vivir, enderece nuestros caminos, nos dé ojos para ver por tu Espíritu y, Señor, un corazón obediente y un corazón entendido para conocer el tiempo de tu visitación. Que el día de hoy, Señor, al estudiar sobre la sincronía divina, podamos nosotros entender cómo podemos sincronizarnos con la visitación diaria, con la visitación de los tiempos, con el tiempo de tu venida. Señor, que cada cosa sea sincronizada en nuestra vida. Te pedimos esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Hay un pasaje que conocemos muy bien, que es Gálatas 4:4. En ese pasaje dice claramente que en el cumplimiento del tiempo, o como dice otras versiones, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Lo que debe llamarnos la atención en este momento es sobre el tiempo. Como nuestro tema es la sincronía de Dios, es necesario que consideremos la cuestión del tiempo. Y ahí dice, en el cumplimiento del tiempo. Lo que quiere decir es que en el tiempo indicado, en el kairos, o sea, esa palabra griega kairos, quiere decir en el momento oportuno, en el año indicado, en el día que Dios determinó que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Ese fue el día escogido por Dios y el día más propicio. Quiere decir que hace aproximadamente un poco más de 2000 años vino el Señor en el tiempo determinado, en el plan de Dios desde antes de la creación. Es precioso entonces que nosotros entendamos que así como fue en su primera venida, de la misma manera Dios enviará al Hijo en su segunda venida en el tiempo señalado. Por eso es que el Señor les dijo a sus discípulos: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué? Porque Él es el único que determina, no solo por ser Dios, sino porque debido a su conocimiento, a su presencia, a su conocimiento anticipado de las cosas, a su conocimiento eterno, podemos ampliar un poco más de las cosas. O sea, Él sabe cuál es el momento propicio, el momento indicado que va exactamente a encajar en medio de las circunstancias, en medio del ambiente en el cual se está viviendo. Ese es el momento propicio. Quiere decir que cuando la luz de Cristo en su primera venida se manifestó, porque vamos a ver que es el sol de justicia, Él apareció en el tiempo de mayor tinieblas de su pueblo. Es más, dice la Escritura en Mateo capítulo 4, hablando sobre Zabulón y Neftalí, dice, tribus que moraban en el norte de Israel, en Galilea de los gentiles, un pueblo que habitaba en sombra de muerte, dice, en sombras. Dios, luz, les resplandeció. Entonces también cuando el ministerio de Jesús se inició, fue en el cumplimiento del tiempo, en la sincronía de Dios, en el momento que Dios dijo: ahora se inicia el ministerio de mi Hijo. Y entonces la luz vino. Lo mismo sucederá cuando el sol de justicia venga y en sus alas traiga salvación, como dice en Malaquías 4:2. Él va a traer
la luz de los cielos, el sol de justicia, que es Él, va a traernos salvación en el momento propicio. La razón de esa sincronía es porque Dios lo hace todo en tiempos indicados. Él no hace las cosas por acaso, fortuitamente, porque tal vez era el momento oportuno, porque tal vez ahora podríamos hacer algo. No, Él lo hace en el tiempo exacto. En otras palabras, Dios no se adelanta, Dios no se atrasa. Desde nuestra perspectiva humana nos podemos pensar: Dios se atrasó conmigo o Dios se adelantó. Nunca. Pero Dios nunca se atrasa y Dios nunca se adelanta. Su sincronía es perfecta y aquellos hombres sabios van a maravillarse. Los que son sabios van a maravillarse y también van a humillarse delante de esa gloriosa sincronía divina. Pero los insensatos dejarán pasar el tiempo. O sea, no le darán importancia al tiempo que estarán viviendo. Primero, porque sus corazones no están preparados. Segundo, porque no tienen la sensibilidad como fruto de la condición del corazón para percibir lo que está sucediendo. Y entonces van a perecer. Para tener una idea o una definición de la palabra sincronía, es el estado o la condición de dos o más fenómenos o hechos que suceden simultáneamente, sea relacionados entre sí o no. Voy a repetirlo. Sincronía es el estado o la condición de dos o más fenómenos o hechos que ocurren simultáneamente, relacionados entre sí o no. Por ejemplo, encontrarnos con una persona en determinado lugar y era la persona que nosotros necesitábamos hablar, y en el lugar que menos podíamos imaginarnos, ahí estaba ella. ¡Qué sincronía! ¡Qué momento! En el mero minuto. Eso es sincronía. Y tal vez ni se habían puesto de acuerdo, obviamente. Eso es sincronía. A pesar de que otras personas también se pongan de acuerdo y a veces llegan un minuto atrasados uno del otro, no están cronometrados en su tiempo, pero la sincronía es el momento exacto. Y para que nosotros podamos sincronizarnos con la voluntad divina y participar, que es lo que es el propósito de Dios, el plan de Dios, participar en su visitación, es necesario que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo, siendo obedientes a hacer a un lado nuestras vanidades, nuestros objetivos, nuestras cosas personales y principalmente ser humildes. Hay un salmo que siempre me ha llamado la atención, porque me recuerda a una experiencia en la primera pequeña iglesia que pastoreamos cuando todavía estábamos iniciando nuestro ministerio en Guatemala. Una iglesia en la ciudad de Guatemala, pequeña, pero había un hermano bien sencillo que siempre que le damos la oportunidad de pasar a dar un testimonio, él leía el Salmo 8. Y ustedes saben exactamente lo que dice el Salmo 8. Hablando del hombre, dice ahí, ¿quién es el hombre? ¿Se recuerdan? Dice en el verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quién es, Señor? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Para nosotros, cuando vemos la gloria y la grandeza de Dios, decimos, pero ¿quiénes somos nosotros, Señor, para que nos visites? O sea, para que determines, para que busques un tiempo oportuno para manifestarte a nosotros. ¿Quiénes somos? Pero para Dios, siendo tan grande y tan sublime, Él también es humilde, que la Biblia dice que Él se humilla a mirar en los cielos y en la tierra. Entonces Él está ahí mirándonos y ve la oportunidad y marca un tiempo de visita y de encuentro con nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender, ese
tiempo en el cual Él va a visitarnos, porque nosotros queremos estar en su sincronía. Si estamos en su sincronía, seremos bendecidos. Si estamos en su sincronía, seremos tocados, seremos curados, seremos libertados de nuestras ataduras. Pero para eso es necesario tener un corazón, primeramente, como ya hablamos, dirigidos por el Espíritu Santo, ser obedientes y ser humildes. Como David aquí escribió este salmo, como este hermano decía: ¿quién es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos? ¿Quién es, Señor? Ah, sí, un corazón humilde. En Lucas capítulo 1 y versículo 67 encontramos las palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y este hombre, sin duda, refleja estos tres aspectos: ser dirigido por el Espíritu Santo, fue obediente a la voluntad de Dios, dejó a un lado sus conveniencias y vanidades y deseos y metas personales, y fue humilde. Él se encontraba en el templo y tuvo un encuentro precioso con el Señor, con el ángel Gabriel en el templo. Pero en el verso 67, él está aquí resumiendo y dice, aquí leamos, el escritor Lucas dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Bueno, esta profecía que vamos a leer ahora es el momento después que le pusieron el nombre a Juan el Bautista. Fue en el 8º día, cuando es el día que le colocan el nombre a todo varón judío. El día de la circuncisión es el día que le dan el nombre a un niño. Y exactamente aquí ahora es el día de la circuncisión y preguntan cómo será el nombre de ese niño. Algunos pensaron que iba a llamarse Zacarías como su padre, pero él dice no, para confirmar la palabra del ángel. Y dice cuando él dijo que cómo sería su nombre, en el verso 64 dice: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Después de que él ya dejó de estar mudo debido a su incredulidad, porque el ángel lo dejó mudo, dice entonces en el 67 se registra la profecía. Y leamos el 68 y 69 y entendamos. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, escuche, que ha visitado y redimido a su pueblo. O sea, Zacarías estaba entendiendo que el tiempo de la visitación había comenzado. El tiempo de la visitación había comenzado en sus días. Tal vez no era propiamente a través de él, sino era a través de su hijo. Pero oigan, hermanos, qué bendición para un padre que Dios pueda estar visitando este pueblo a través de sus hijos. Dios puede habernos hablado algo a nosotros, pudo habernos hablado algo o lo hizo, y no se ha cumplido todavía. Tal vez el propósito sea como lo que sucedió con Abraham. Dios le prometió la tierra prometida, la tierra de Canaán, a él y a su descendencia, pero solo fue dada a su descendencia y en la 4ª generación. Pero qué gozo, aquí ahora él ve que está sucediendo algo que ha sido prometido por siglos de siglos por los profetas. Él está viendo ahora que el cumplimiento está llegando y sabe que ese hijo que nació en su vejez es el heraldo del Mesías. Es el profeta que va a preparar el camino del Señor. Y él está viéndolo todo aquí. Y ahora dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Escuchen lo que está diciendo. En este momento Jesús todavía no había nacido. Ya había sido concebido, porque ellos se llevaban entre sí solo 6 meses. Ya Juan el Bautista había nacido, ya tenía 8 días, ya Jesús, después de más o menos 6 meses, él iba a nacer. Ya estaba en el vientre de su madre. Qué interesante. Ya estaba en el vientre de su madre. Y ya Zacarías sabía que el Salvador estaba para aparecer. ¿Por qué? Porque las circunstancias, lo que estaban sucediendo, eran evidencias para que él comprendiera quién él, un hombre humilde, obediente, pudiera percibir
la salvación. Y miren la humildad de Él. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. No está diciendo en la casa de Leví, porque él era de la casa de Leví. Él era de la tribu de Leví. Como sacerdote, igual Juan el Bautista era de la tribu de Leví. Él era de sacerdote, de la descendencia de los sacerdotes. Él podría haber sido un sacerdote. Él fue un profeta, pero también delante de Jesús fue un sacerdote que sirvió al Señor con todo su corazón en la verdadera ley y en el verdadero templo. Entonces aquí él está reconociendo que la visitación está iniciándose en la casa de David, a través de su casa también, con una pequeña porción en la vida de su hijo. Él era entonces un anciano con un corazón sensible, tanto que en el 8º día de la circuncisión de su hijo, él confirma la palabra del Señor a través de decirle, no, Juan es su nombre, y la confirma también a través de profetizar que la salvación había iniciado también en la casa de David. Entonces es algo sorprendente que él nos da aquí en su profecía, porque él está diciendo que, en otras palabras, que el tiempo de la primavera se inició en Israel. Y el tiempo de la primavera, hablando naturalmente, solo lo pueden percibir las aves migratorias. Las aves migratorias que nosotros conocemos, que van a diferentes partes del mundo, de un lugar a otro, ellas van huyendo del invierno para poder estar en otras partes, en el sur, en el Ártico. Los pingüinos también se trasladan a otro lugar un poquito menos frío, pero ellos también tienen sus migraciones y ellos sienten por instinto y también por la propia naturaleza que hace cambios, lo vamos a entender por las propias estaciones, que el tiempo ahora está diferente. Es el tiempo de la primavera que viene después del invierno. Y solo las aves migratorias sienten eso. Cuando saben que ya se está acercando, comienzan a volar y a volar y a volar kilómetros de kilómetros de kilómetros hasta llegar al lugar donde ellos van a disfrutar del tiempo de la primavera. Entonces aquí vemos a Zacarías, una ave migratoria, sintiendo el inicio de la primavera para Israel. O sea, un nuevo día para Israel, una nueva vida para Israel a través de la visitación del Altísimo en la casa de David. Él sabía que su familia había sido escogida, pero qué precioso, a través de su hijo Juan. Entonces, qué importante es, hermanos, entender el tiempo de nuestra visitación, porque también el Señor quiere visitarnos a nosotros. Recordemos lo que dice el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te recuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites? No somos nada. Somos nada, mejor dicho. Somos nada. Pero Él es tan humilde que Él programa momentos de visitación para nosotros. Entonces nosotros no podemos ser tan orgullosos de menospreciar esos tiempos, sino tenemos que tener un corazón sensible para aprovechar y sincronizarnos con su visitación para ser bendecidos. Es tan importante esos tiempos de visitación porque en esos el Señor nos introduce a una nueva vida, a un nivel mayor de vida espiritual. No percibir el tiempo de nuestra visitación nos hace estar en, ¿cómo se puede decir la palabra? Asincronías, no sé si se dice así en español, a ser asíncronos o sin sincronía con la voluntad de Dios y la revelación divina, y nos convierte en objeto del juicio divino. Cuando alguien no conoce el tiempo de la visitación de Dios, se convierte en juicio divino. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de su visitación, quiere liberarnos de muchas cosas que vienen. Pero si percibimos ese tiempo, esa sincronía, nos sincronizamos con Él, entonces seremos salvos, creceremos y tendremos un encuentro poderoso con el Señor. En Lucas capítulo 7, dice aquí en el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, esta es la ciudad de Naín,
He aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron, escuchen, miedo, y glorificaban a Dios diciendo, ¿qué fue lo que dijeron? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y ahí está la clave. ¿Por qué todos esos hechos maravillosos? Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Pero pongan atención a este detalle de la resurrección de la hija del hijo de la viuda de Naín. Nosotros podríamos pensar, pero ¿qué sincronía hay ahí? Jesús no llegó a tiempo. El hijo se murió. Como Lázaro, que las hermanas estaban tratando de que viniera antes de que se muriera. Y él llegó y después, 4 días después, ya cuando estaba, corrompiéndose su carne y con hedor, con mal olor. Alguien diría, no, eso es estar fuera de sincronía. Humanamente hablando podría ser, pero divinamente hablando nunca. Porque recuerden que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el tiempo indicado. Eso significa que Él escogió que el hijo de la viuda de Naín muriera, esperó el tiempo, y cuando llegó la oportunidad, Dios el Padre lo colocó en el camino, y era más glorioso levantarlo de que impedir que se muriera. Entonces ahí lo levantó, la gloria fue para el Padre, y en aquel momento toda la multitud que presenció aquel milagro de resurrección dijeron: Dios ha visitado a su pueblo. Oh, sí, qué momento más precioso. Es el momento que nosotros también necesitamos, que Dios pueda decir: Dios nos visitó. ¿Quién es el hombre? Pero Dios nos está visitando. Que Dios pueda visitarnos el día de hoy, que pueda tocarnos, que pueda ministrarnos y curarnos y rescatarnos de la condición en la cual pensamos que es un desastre, en la condición que pensamos que ya es mucho tiempo. Bueno, entonces digámosle: Señor, ayúdame a encontrar la sincronía para poder estar ahí en el día de tu visitación. En Lucas capítulo 19, y estamos solo en el Evangelio de Lucas, si ya lo percibieron. Lucas capítulo 19, en el verso 41, cuando Jesús hace su entrada triunfal, que este es un capítulo paralelo al capítulo 21 de Mateo. Cuando Él hace su entrada triunfal a Jerusalén, Él la hace desde el Monte de los Olivos, y Él desciende el Monte de los Olivos para entrar a Jerusalén. O sea, viene del oriente para el occidente. Y dice en el verso 41, cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, dice. Ahora, imagínense, esta es, creo, la segunda vez que la Escritura registra que Jesús lloró. Una es en Juan 11, cuando Lázaro murió y los judíos pensaron: ay, miren cómo lo amaba. O sea, Él no estaba llorando porque Lázaro había muerto, porque Él ya sabía que lo iba a resucitar. Él estaba llorando por la incredulidad de su pueblo, porque Él ya había dicho: yo soy la resurrección y la vida. Por la incredulidad nuestra, Él llora. Y aquí también está llorando sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén no está captando el tiempo de su visitación. Este era el día glorioso, la entrada triunfal. 4 días después, Él moría en la cruz. 4 días después no lo tendrían más con ellos. 4 días después lo crucificarían como un malhechor. 4 días después moriría como alguien, como un profeta falso. No estaban percibiendo quién estaba ahí. Sus corazones no estaban preparados. No eran aves migratorias que estaban captando el tiempo de la estación del año. No estaban captando que algo estaba sucediendo en el ambiente y en el tiempo de la historia humana, que Dios estaba interviniendo en la historia humana de una forma tan escondida, siendo un hombre como ellos, pero siendo Dios mismo en la carne. Entonces dice 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses
a lo menos en este tu día. Oigan, quiere decir que muchas veces ellos tuvieron una oportunidad, pero no lo captaron. Y ahí dice ahora, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, oh Señor. Quiere decir, hermanos, que en el tiempo cuando Dios determina visitarnos, Él está buscando beneficiarnos. Él está procurando darnos la paz que necesitamos, la tranquilidad que necesitamos. Él no quiere que vivamos en tiempos angustiosos, que vivamos ansiosos. No, Él quiere que tengamos paz. Y cuando Él nos visita y nosotros entendemos el tiempo de su visitación, somos llenos de esa paz. Pero cuando no nos sincronizamos con Él, la paz de Dios no gobierna nuestros corazones y nuestros entendimientos, y vivimos ahí frustrados, ansiosos y con un estrés que no es posible controlar. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Está hablando de destrucción. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oh, hermanos, qué importante es encontrar entonces la sincronía con el tiempo del Señor. Si tan solamente en este día conocieras lo que es para tu paz, lo que es para tu paz. Si tan solamente el día de hoy conocieras lo que el Señor tiene para tu paz, podrías sí decirle: Señor, yo lo recibo hoy. Aún no, dice un niño entretenido en sus juegos. Cuando crezca un poco, entonces pensaré en las cosas de Dios. Por ahora, aún no. Llegó y se convirtió en un joven, aquel niño, un joven muy fuerte. Pero dijo: aún no. Cuando yo vea que prospero y prospera mi negocio, entonces tendré tiempo para asuntos espirituales. Su negocio prosperó, pero él continuó diciendo: aún no. Dice ahora el hombre de negocios, ya no el niño en sus juegos infantiles. Mis hijos me necesitan ahora. Cuando ellos crezcan y estén bien exitosos y con su carrera formada, entonces yo tendré oportunidad y tiempo para pensar en esas cosas espirituales. El niño, el joven, el hombre de negocios envejeció, pero aún decía: aún no. En breve yo voy a jubilarme. Voy a jubilarme de mis negocios, de todos los años de trabajo, para que pueda tener un poco de tiempo para leer y reflexionar de las cosas espirituales. Y así murió. Dejó para más tarde lo que debería haber hecho cuando era joven. Vivió sin Dios y murió sin esperanza. Oh niño, oh joven, oh hombre maduro, oh hombre viejo, ¿aún no consigues reconocer el tiempo de tu visitación? ¿No percibes que lo que sientes en tu corazón es porque el Espíritu Santo lo está depositando ahí para tocarte, para mostrarte que es ahora, y que Él quiere salvarte, y que Él quiere perdonarte, y que Él quiere curarte? Pero qué importante es que cada uno de nosotros seamos una ave migratoria, hablando espiritualmente, para percibir el tiempo y volar a los lugares celestiales y decirle: Señor, yo quiero encontrarme contigo.
¿No percibes que el Espíritu Santo te trajo hoy a este lugar para que cada uno de nosotros entendamos la importancia de no dejar para después el kairos de Dios, la oportunidad, el tiempo indicado? Qué triste es perder la oportunidad en una vida tan corta como la nuestra, de encontrar la sincronía de Dios y de recibir todos sus beneficios aquí y ahora y en la eternidad. Oh, hermanos, necesitamos aprovechar y decirle: Señor, hazme como alguien que vive atento a esos momentos, Señor. Hazme un ser que viva pendiente, Señor, de tu visitación. No resistas, hermano o hermana, joven o señorita, entonces al Señor cuando Él te llama, cuando el Espíritu te toca en tu corazón, porque ese es un tiempo de visitación, un tiempo de sincronía entre lo divino y lo humano, entre lo poderoso y lo débil que somos, para transformarnos en lo que Él quiere en su voluntad preciosa. Abre entonces tu corazón y ríndete a Él. Hablando de ese tiempo, sobre la primavera de la vida, el sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, él dice unas palabras importantes en el capítulo 3 y versículo 1. Todo tiene su tiempo, el kairos. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La oportunidad, el tiempo indicado. Recuerden Gálatas 4:4, en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido, esas son las condiciones: nacido de mujer y nacido bajo la ley. Increíble, ¿eh? O sea, en las circunstancias en las cuales Él nació, todo era propicio, todo era indicado. El ambiente también tiene que ser preparado. Todo tiene su hora. En ese capítulo 3 también de Eclesiastés, en el versículo 11 dice: todo lo hizo, hablando de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en el tiempo de las cosas, como yo repito muchas veces, sino en el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo, el tiempo de las cosas, pero nada sucede sin Dios permitirlo. Dios es el creador del tiempo y del espacio. O sea, ni las cosas ni nosotros existiríamos si Dios no dijo: sea fulano, sea la creación, sea la luz. O sea, en su palabra está el poder. Nada existe sin el eterno Dios todopoderoso. Entonces, todo lo hizo hermoso en su tiempo. También en el tiempo de las cosas, pero es en el tiempo que Dios determina que nos encontremos con esas cosas, con esas personas o con esas circunstancias. Y ha puesto, dice, eternidad en el corazón de ellos, del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Realmente es parte de la debilidad que existe en el ser humano, de no poder comprender, y la única clave es poder tener un corazón sensible, un corazón de una ave migratoria, para percibir por un instinto no natural, sino por un instinto espiritual, que el tiempo llegó, que la presencia está ahí, que la voz me está hablando, que la palabra me está tocando, y yo me debo rendir inmediatamente. En otro libro del sabio Salomón, es el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 2 y versículo 10, registra aquí el escritor y dice: mi amado habló y me dijo. Vamos a leer el verso 10 hasta el verso 12. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, escuchen, ha pasado el invierno. Es una estación, 4 estaciones, ¿eh? El invierno, primavera, verano y otoño. Es como se mueven las estaciones. Y aquí dice: ha pasado el invierno.
se ha mudado y la lluvia se fue. O sea, la época del invierno, principalmente ahí en Israel, es que deja de llover, ¿sí? De hecho, la estación de la primavera en Israel sucede el 20 de marzo. Y todo esto tiene que ver mucho con el Ecuador, con la línea imaginaria del Ecuador. O sea, este lado del hemisferio norte y del hemisferio sur. Los países o la región que se encuentra debajo del Ecuador, en el hemisferio sur, la primavera sucede entre septiembre y noviembre. ¿Sí? Entre septiembre y noviembre. Pero los países que están arriba del Ecuador, la región del Ecuador, la primavera sucede en marzo. Y es la época, exactamente el 20 de marzo, la época cuando comienza la primavera. Entonces pasó la lluvia. Y dice en el verso 12, se han mostrado las flores en la tierra. ¿Por qué? No habían flores. Debido a la lluvia y al tiempo frío, no habían flores, se había secado. Pero ahora la primavera es el inicio de una época nueva, de una estación diferente que trae nueva vida, que trae una vida de resurrección, que trae una vida de colores, porque las flores están ahí, que trae una vida de olores. ¿Por qué? Porque las flores del campo también dan olores y también dan miel. Por eso es que las abejitas van de flor en flor buscando el néctar para producirnos la miel que nosotros disfrutamos. Pero en esa época también hay algo interesante. Dice ahí, se ha mostrado en las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Qué precioso. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Bueno, entonces la primavera es el tiempo o la estación del canto. Por eso habla, el tiempo de la canción ha venido. O sea, las aves comienzan a cantar y los hombres también comienzan a cantar. ¿Cuándo es una época diferente? Cuando el Señor nos saca, digamos así, de nuestro invierno espiritual y nos introduce a nuestra primavera. Es un momento en el cual dejamos de nuestro tiempo de silencio, de frío, de estar enconchados. Oh, Señor, líbranos de vivir así, encerrados en nosotros mismos. Es tiempo de abrir nuestros brazos y comenzar una nueva vida y comenzar a cantar de gratitud al Señor de los cielos. Como dice en el Salmo 107, verso 8, alaben al Señor por su bondad y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alábenlo, pues llenó el alma sedienta y llenó los de bienes al alma hambrienta, tal como al que se sienta en las tinieblas y sombra de muerte, presa de aflicción y en hierro, dice. Alaben al Señor, Salmo 107, verso 15, por su bondad y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, pues quebró las puertas de bronce y despedazó los cerrojos de hierro, dice. Tiempos en los cuales hemos pasado tal vez cerrados, presos, cautivos a nuestros propios pensamientos, ideas, sentimientos. ¿Saben ustedes que los sentimientos humanos pueden nos mantener presos? Los pensamientos humanos pueden nos mantener presos en una idea que nosotros nos hemos formado. Hemos formado un muro alrededor nuestro que lo único que nos ha servido no es para protegernos, sino para encerrarnos. Es tiempo ya de abandonar ese periodo, esa estación fría e indiferente, esa estación donde hemos pasado refugiados. Ahora es necesario salir y cantar, como dice aquí el Señor. Los aves cantan y los hombres también cantan, porque la hierba ha brotado de nuevo. Está verde, porque ya no está el frío, ni la escarcha, ni el hielo. Esa es la estación llamada la estación del amor, la estación de la nueva vida. La primavera, como hemos dicho, viene después del invierno, cuando se termina aquella época fría y helada, cuando el tiempo de cantar ha llegado, cuando el Señor
quiere oír tu voz. Oiga lo que dice. Terminamos en el verso 12 de Cantares 2 y dice: el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz ¿de quién? Disculpen, de la tórtola. Pero luego dice en el verso 13: la higuera ha echado sus higos. Sí, porque los árboles comenzaron a producir, porque la estación es propicia. Y las vides en cierne, en flor, dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Ahora oigan lo que dice: paloma mía, tórtola. La tórtola es un poco menor. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. ¿Por qué en los agujeros de la peña? Porque en los agujeros de la peña las palomas hacen sus nidos. O sea, el tiempo de la primavera es el tiempo del acasalamiento. Es el tiempo cuando ellos saben que necesitan reproducirse. El tiempo cuando vienen los hijos. El tiempo cuando las palomitas hacen sus nidos. El tiempo cuando los huevitos están en esos nidos. Es el tiempo de una nueva vida. Es el tiempo que ellos están dedicados a cosas diferentes. No solo pensando en sí mismos, sino también pensando en aquellos que vienen. Es un tiempo maravilloso, un tiempo en el cual Dios nos preserva sorpresas enormes, un tiempo cuando el egoísmo es tratado, un tiempo cuando el altruismo es parte de nuestro ser y se derrama de una forma natural e instintiva, porque el Señor así lo ha determinado para nosotros. Y Él dice en el verso 14: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro. Y escuchen: hazme oír tu voz. ¿Cómo? Con cánticos, como la tórtola. Con cánticos. Hazme oír tu voz. Oiga, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. O sea, esto tiene que ver con amor, esto tiene que ver con gratitud, esto tiene que ver con deseos profundos y sentimientos profundos, como ya leímos en el Salmo 107, 8, 15, 21 al 22 y del 31 al 32. Usted puede leer esos pasajes donde el Señor está diciendo al pueblo, incitándonos, llamándonos a cantar y a alabarlo por sus grandes proezas y maravillas. Entonces, el cántico de la tórtola anuncia la primavera. Anuncia. Cuando en Israel oían el es porque primavera había llegado. Sí, los hombres pueden decir, como el Señor decía: el cielo está con arreboles, entonces va a ser no sé qué, y va a ser un buen día, o va a llover. Ellos tenían, y el Señor dice: hipócritas, ustedes pueden discernir la forma del cielo para ver cómo va a ser el día, y no pueden discernir el tiempo de vuestra visitación, este tiempo en el cual están viviendo. Sí, ¿por qué? Porque hay muchos hombres que viven solo naturalmente, para sus sentidos naturales. Pero hermanos, no somos únicamente carne y hueso, somos también seres espirituales y necesitamos tener nuestros instintos espirituales sensibles para percibir que estamos en el tiempo de que la tórtola cante, que anuncie que la primavera ha llegado para tu vida, para mi vida, para nuestra iglesia, para tu iglesia. Dios también quiere que nosotros seamos entonces como la tórtola y como la pomba, como la paloma. Él espera que nosotros entendamos también que hay un día que ella, como la paloma y la tórtola, esperan, ellas están esperando el tiempo de la primavera. Y cuando ellos perciben que está llegando, comienzan a volar y a volar y a volar y a volar para llegar a qué lugar. Salir de donde estaban, porque ahí no pueden seguir más, y se van para ese lugar, para acasalar, para tener el amor de Dios. Amén. Entonces nosotros también debemos estar esperando ese día nuevo, el día nuevo cuando nuevos cánticos de nuestra boca, cantad al Señor cántico nuevo, dice la Escritura, porque es necesario que nosotros también tengamos un nuevo periodo, un periodo en el cual podamos concebir y engendrar.
Él quiere que seamos como la paloma de Noé, que trajo en su pico un ramito de olivo. Buenas nuevas de esperanza, evidencias de un nuevo día, evidencias de que la tierra estaba diferente, ya nuevamente dispuesta para ser poblada en los días de Noé. A esa paloma representó para Noé al anuncio de que ya podía salir con seguridad del arca y comenzar otra vez a vivir una vida nueva. Entonces, hermanos, tenemos que cantarle al Señor con cánticos de todo nuestro corazón para decirle que un nuevo día ha llegado y que nosotros nos hemos sincronizado con Él. En Jeremías capítulo 8 y verso 7, dice ahí la Escritura, hablando de profeta Jeremías, del pueblo de Israel y de los falsos escribas. Dice 8:7, aún la cigüeña en el cielo, otras aves, conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan, que nosotros podamos estar guardando el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Escuchen, está hablando de algo espiritual. Está hablando de un ejemplo natural de estas aves que guardan y conocen el tiempo, ¿sí? El tiempo de su venida, dice. El tiempo cuando van a migrar, ¿sí? Pero dice, mi pueblo, ahora ven a lo espiritual, no conoce el juicio de Jehová. Eso significa que no están ni siquiera, como dice aquí, guardando el tiempo, ni saben el tiempo de su venida. Verso 8. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios. ¿Cómo así? ¿Y la ley de Jehová está con nosotros? Pregunta el Señor a través de Jeremías. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Entonces necesitamos, hermanos, con urgencia percibir y observar el tiempo determinado, el día de la visitación, de nuestra visitación, el tiempo cuando va a arribar, para que nosotros no perdamos la oportunidad preciosa y divina que el Señor tiene reservados para nosotros. Que podamos oír su palabra, que podamos entender su juicio, que podamos ser llenos de su sabiduría y de su ley. Pero eso solo lo podemos entender si conocemos y aguardamos ese tiempo. Los sabios son aquellos que, como Zacarías, recuerdan, observan el tiempo de Dios y no lo menosprecian. Él sabía que el tiempo de Dios había iniciado y él estaba agradecido con Dios. Los sabios son aquellos que con humildad y necesidad reciben las oportunidades divinas y no las dejan pasar por alto, como Bartimeo el ciego. Él estaba ahí a las afueras de Jericó, de la ciudad de Jericó, y era un mendigo que estaba en la calle, ahí en el suelo, con una capa. Tal vez era lo que caracterizaba a todos los que les permitían mendigar. Y él estaba ahí con su capa de mendigo. Pero dice que, bueno, hermanos, no hay duda que en muchas ocasiones él pudo haber deseado: ay, Señor, Dios de Israel, acuérdate de mí, soy un ciego. Por favor, Señor, que yo pueda recuperar mi visión en esas oportunidades. Y él ya había oído que había un maestro que andaba por ahí haciendo milagros y maravillas, que hasta los ciegos podían ver. Y él estaba ahí sentado, y el tiempo de su visitación llegó, porque Jesús, el hijo de David, salió de la ciudad y pasó enfrente de él. Escuchen, y no se paró. Era el tiempo de la visitación de Bartimeo, pero él no se paró. ¿Por qué? Porque el tiempo de la visitación no depende únicamente de Dios. Depende del corazón humano, que va a estar dispuesto a sincronizarse y aceptar y rendirse y ser humilde, como hemos hablado. Y pasó. Y dice que él comenzó a preguntar. ¿Y qué era eso? Entonces le hablaron que esa multitud que iba ahí, iban acompañando a Jesús de Nazaret.
Fue su oportunidad. Él entonces comenzó a gritar y a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya sabemos la historia. Dice que lo incomodó tanto al maestro y a sus discípulos que entonces él se detuvo y mandó a llamarlo. Y le dice: ¿qué quieres que te haga? Sabiendo que era ciego. ¿Pero qué? Porque era necesario que él mismo lo expresara. Señor, que recupere mi vista. Conforme a tu fe se ha hecho. Y recuperó la vista. Y dice: y seguía a Jesús en el camino. Era el tiempo de su visitación. Era el tiempo cuando él debía encontrarse con su maestro. Y él aprovechó la sincronía. Dios envió al Hijo. Dios envió, como dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él pasó por el lugar donde él mendigaba. Era el tiempo de recibir no unos cuantos centavitos. Era el tiempo para recibir la riqueza de Dios, como Pedro y Juan le dijeron a aquel cojo de la puerta de la Hermosa: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Él le dio la riqueza celestial y ahí estaba el Padre dándole al Hijo, pero él tuvo que clamar. Hermanos, que cada uno de nosotros también encontremos esa sincronía y no la dejemos pasar, que sepamos el tiempo de la visitación esperándola y no la menospreciemos. Dice que él siguió a Jesús en el camino. Entonces, ciertamente la palabra del Señor era cambiada por los profetas, como leímos aquí en Jeremías. Era cambiada. ¿Quiénes son, los escribas? Ciertamente, dice, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los escribas eran los traductores de la ley, los traductores y los que hacían las copias de la ley. Y ellos trataban se esforzaban por interpretar lo que estaba escrito. Ellos eran llamados también los doctores de la ley. Ellos eran los más importantes realmente en Israel, hablando de interpretación de las escrituras. Entonces, pero cada uno de ellos sin duda interpretaban de acuerdo a su propio corazón. Por eso es que dice: mi pueblo ha sido engañado, no conoce el juicio, no tiene entendimiento. Porque esos doctores de la ley, esos escribas, esos intérpretes de mi palabra han interpretado incorrectamente y engañosamente mi palabra, al grado que mi pueblo no tiene sabiduría, no han comprendido. ¿Ven ustedes entonces qué importante es que hayan escribas que nos enseñen la palabra de Dios con la interpretación del Espíritu y no con la interpretación de su propio corazón, con la interpretación de su carne, con los objetivos naturales y humanos que hay en el corazón del hombre? Bien dice Jeremías que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Solo Dios lo conoce. Entonces, ellos no tenían ningún tipo de sabiduría. Ellos habían trastornado la ley del Señor. Y leemos exactamente eso en Mateo capítulo 23. Y versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, estaban cumpliendo esa parte de la ley. Y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, cuando hay escribas que nos están colocando o están llevándonos a enfatizar asuntos de menos importancia y pasando por alto lo esencial, hay una pluma falsa. Como dice Jeremías, hay una pluma que está interpretando mal las cosas y no está conociendo el tiempo del Señor y no nos está dando exactamente lo que Dios quiere hablar, no nos está dando exactamente lo que Dios quiere que entendamos y comprendamos, y por lo tanto el juicio y la sabiduría de Dios no estarán en nuestros labios y en nuestro corazón, y no estaremos preparados para percibir el tiempo de nuestra visitación. Con razón, el pueblo del Señor en los días de Jesús no estaban preparados todos en su corazón, porque estaban llenos de escribas que daban su propia interpretación, dando mandamientos de hombres, dice el Señor, en lugar de enfatizar los mandamientos del Señor. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, les dijo el Señor. Entonces, Dios nos dé su gracia para cada uno de nosotros ser escribas responsables para dar la palabra tal cual ella viene de la boca del Señor. El tiempo de primavera para la iglesia es el período de la palabra pura, que es dada por los siervos que
aunque en detrimento de ellos mismos están dispuestos a dar al pueblo lo que el pueblo necesita oír. Las enseñanzas del Señor y no las enseñanzas humanas. Y los sabios del pueblo serán como la cigüeña, serán como la tórtola, serán como la andoriña, que conocen el tiempo de su venida, de ellos y del Señor. Y no rechazarán, mas abrazarán esa palabra, porque es la única que les dará poder para dar a luz la vida de Cristo. Es en el tiempo de la primavera que hay acasalamiento, hay concepción y se genera nueva vida. En ese periodo se da a luz nueva vida. Es a través de la palabra, una palabra pura, una palabra que viene para darnos nueva vida. Cuando hay nueva vida, hay una producción. Por tanto, no le demos lugar al invierno en nuestra vida. O sea, es necesario, las diferentes estaciones son necesarias en la vida, pero lo que estoy hablando desde el punto de vista del invierno es aquellas etapas frías que nosotros mismos nos congelamos. No des invierno en tu vida, en tu familia, en tu hogar. No permitas que el invierno tome control para siempre. El invierno es aquel tiempo en que el frío del alma congela el hambre y la sed del espíritu, donde la indiferencia a las cosas espirituales prevalece. Si te encuentras en un momento así, percibe que un cántico es necesario levantar, que el canto de la tórtola ya se está oyendo y que las flores están levantándose y que la hierba está verde y los árboles están brotando y dando sus frutos y renovándose, donde los nidos están listos para recibir las nuevas vidas de los hijos. Es tiempo para cantar los amores al Señor. Bien dice la Escritura que es necesario concentrar nuestro corazón en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o ha de odiar a uno y amar al otro, o se dedicará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón o las riquezas. Entonces es necesario que nosotros, para poder conocer el tiempo de nuestra visitación, también dediquemos nuestro corazón a las cosas del Señor. No significa que dice Pablo, no les estoy diciendo, no les estoy escribiendo que salgan de este mundo, o que se retiren de los impíos de este mundo, porque entonces tendríamos que salir del mundo. Yo les pido que ustedes se retiren de aquellos que no tengan comunión con aquellos que se dicen hermanos y son como los impíos, dice. De ellos se retiren. Pero es lo que el Señor dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, a pesar de que necesitamos vivir en esta vida, cumplir nuestras responsabilidades, trabajar, estudiar si es la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Estar en nuestro corazón enfocados en aquel que es nuestra vida. La señorita Mildred Cabell es una joven que contó la historia. El testimonio de su vida es que un día ella estuvo en un hotel que para ella fue un hotel único, en el cual ella respiró una deliciosa atmósfera de paz. Respondiendo a una pregunta que esta joven le hizo a la propietaria, que a propósito, dice, ella podía ver en el rostro de esta mujer propietaria, ella reflejaba la mayor amabilidad que ella había visto en su vida. Ella le respondió a su pregunta: ¿cuándo tomamos este hotel?, dijo ella, recién habíamos entrado a la vida en Cristo, o recién habíamos permitido que Cristo entrara en nuestro corazón. O sea, eran recién convertidos. Y cuando inspeccionamos todas las cosas del hotel, dice ella, mi esposo y yo llegamos a la conclusión que no había lugar para Jesús y al mismo tiempo para muchas otras cosas que los hoteles siempre tienen. Por tanto, decidimos cerrar el salón de juegos y de billares,
el salón de danza, de baile y el salón de juegos. Y obviamente, dijeron ellos, perdimos muchos clientes. O sea, realmente es así. Y algunas ocasiones nos sentimos fuertemente tentados a abrirlos nuevamente, dice. Porque nos parecía que ganaríamos mucho dinero si dejábamos a un lado nuestros nuevos padrones de vida cristiana. Sin embargo, siempre que ese sentimiento aparecía, nos arrodillábamos y decíamos, dice esta mujer: Señor, en este hotel habrá siempre lugar para ti. Y procuramos obedecer fielmente lo que tú dices. No hay lugar para mí y para esas cosas al mismo tiempo. Es el versículo que estamos leyendo. Nadie puede servir a dos señores, ¿sí? No importa, o sea, tú puedes tener un hotel, lo puedes tener con otra perspectiva, con otra énfasis, ¿sí? En darle un lugar agradable, una atmósfera de paz y de pureza a la familia. No como los hombres lo presentan con su inmoralidad. Si estamos dando lugar a otras cosas más que a Jesús en nuestro corazón, significa que la sutileza del enemigo de nuestras almas está engañándonos e impidiendo que encontremos el tiempo de sincronía con la revelación de la voluntad divina. Dice la Escritura en Mateo capítulo 2, verso 1: y habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, en el tiempo del rey Herodes, escuchen, el rey Jesús, como ya leímos, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿quién era el rey en Judea? Era el rey Herodes, un rey impío. Pero dice aquí que Jesús nació en Belén de Judea en el tiempo del rey Herodes. Y es que aquí vinieron unos sabios del oriente a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está aquel que ha nacido rey de los judíos? Y miren a dónde llegaron: al palacio con Herodes, porque pensaban que ahí iba a estar un rey. Era obvio, ¿verdad? Era digno de un rey nacer en un palacio. Pero el rey no había nacido en ese palacio, porque el rey no estaba buscando palacios humanos, ni estaba buscando reinos humanos. ¡Qué glorioso! Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. ¡Qué tremendo! Y el pueblo de Israel, fíjense esto, y el rey Herodes, oyendo esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén. Es más, él mandó a llamar a los escribas y a los sacerdotes y les preguntó: ¿dónde va a nacer el Cristo, el Mesías? Le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta, ¿verdad? Entonces dice que él buscó la manera de cómo a saber quién era ese niño, y por eso es que mandó a matar a todos aquellos niños debajo de 2 años. De 2 años para abajo. ¿Por qué? Porque su propósito era acabar con ese Mesías, porque él no quería que nadie le pudiera quitar el lugar que él tenía como rey de Judea, porque estaba naciendo el rey de Israel. ¡Qué increíble! Ni él, obviamente, como un impío, ni los sacerdotes que sabían la palabra de Dios, que conocían la profecía, no estaban preparados para el tiempo del nacimiento, de la visitación que Zacarías había y que estaba anunciando en el propio templo, en su propia casa, en el día de la circuncisión de Juan, diciendo que el Dios de los cielos los estaba visitando. La luz de la aurora había nacido, un nuevo día. Y estos sabios del oriente, magos, que es dicho en algunas partes, en algunas versiones de la Biblia, llegaron del oriente, personas extranjeras que no tenían que ver con el pueblo, que no tenían que ver con el conocimiento de las escrituras, con profecías. Ellos sintieron, estos sabios eran como aves migratorias, como la tórtola, como la paloma, como la cigüeña, que sintieron el tiempo de su venida, el tiempo de su visitación, y corrieron y volaron desde oriente para venir al lugar de su nacimiento, y Dios les dio la oportunidad de conocer al Hijo de Dios. Ellos se sincronizaron. Dice que vieron la estrella después de salir de ahí del palacio de Herodes. Vieron la estrella, y la estrella los dirigió hacia el lugar donde estaba, y llegaron a la casa donde se encontraba y le dieron sus regalos y lo adoraron. Qué sincronía. Todo
porque hay un corazón dispuesto a estar preparados para el día de su visitación. Que también nosotros, hermanos, podamos estar preparados. Oh, que cada vez que el Señor nos visite, todos podamos estar con los ojos y el corazón abierto, y principalmente nos rindamos y abramos nuestra boca para expresar el cántico de la tórtola, el cántico de la paloma, porque la primavera ha llegado y está en medio de nosotros. ¿Quieres tú experimentar una primavera en tu vida? Entonces recibe lo que Dios te está dando. Tómalo. Deja a un lado ya el invierno de tu vida y entra al tiempo de las flores, del olor maravilloso, del amor, de los cantos y de una nueva vida que el Señor nos ofrece. Él, Jesucristo, es nuestra primavera. Señor, te agradecemos en este día por darnos de tu palabra, por darnos, Señor, de la esperanza de un nuevo día, de una nueva vida para nosotros, de un nuevo hogar, de una nueva relación, Señor, de un nuevo trabajo, de un nuevo camino. Señor, en el nombre de Jesús, danos la oportunidad de aprovechar ese tiempo, esa sincronía, que no dejemos pasar, Señor, el kairos divino, sino que seamos, Señor, como aves migratorias con un instinto espiritual desarrollado y fino y agudo para percibir el tiempo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, haznos como Zacarías, haznos, Señor, como Bartimeo el ciego, que conocieron el tiempo, Señor, y líbranos de tener un corazón duro, Señor, para no percibir el tiempo de tu visitación. Danos un corazón sensible para responder. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. El Señor haga prosperar su palabra en ustedes. La palabra de Él es próspera, pero Él la haga prosperar. O sea, que esa semiente quede en sus corazones, que sea buena tierra, que no hayan piedras ni espinos ahí para ahogar o no tener suficiente tierra para la simiente, y puedan ustedes cada uno dar fruto al 30, al 60 y por qué no al 100 por uno. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos siempre aquí a la disposición, trabajando a favor de sus vidas espirituales, y con gozo lo hacemos y con gratitud al Señor por la oportunidad. Un abrazo fuerte a todos en el nombre del Señor.